Entonces, para terminar el 12, para que nos ubiquemos, entonces el versículo 31 debió traducirse indicativo y no imperativo, porque cuando se traduce imperativo, que así está en casi todas las traducciones y está también en King James, entonces choca con el contexto, porque el contexto es que el Espíritu Santo reparte como Él quiere y que es para provecho del cuerpo. Entonces, cuando se traduce indicativo es, pero ustedes están procurando los mejores dones, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor. El camino del amor. Ahora, en el capítulo 13, el apóstol Pablo va a grandes extremos para probar un punto. O sea, extremos que no existen. Vamos a leerlo todos corridos del 1 al 3 para ubicarnos. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No es que ninguna de estas cosas es real, sino que está diciendo todo esto para probar un punto. Y el punto es, si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces vamos a examinarlo de uno en uno, porque hay mucha confusión y la gente los coge como que fuera real. Por ejemplo, los que dicen que hablan en lenguas, entonces cogen la primera parte, si yo hablar lenguas humanas y angélicas. Entonces, cuando ellos le explican a uno la jerigonza con la que ellos tienen y que nadie lo entiende, entonces ellos dicen que son lenguas angélicas. Yo les respondo, dígame, cíteme algún pasaje en la Biblia donde usted encuentra ángeles hablando un idioma que no sea un idioma humano. Y la respuesta es no, siempre encontramos a los ángeles hablando idioma humano. Entonces ahí le dicen a uno, no, pero es que estamos hablando de lenguas angélicas en el cielo. Entonces yo pregunto, ¿dónde dice eso? Usted está suponiendo, pero no es que existen. ¿Qué idioma hablan en el cielo? Yo no sé. Yo me imagino que en el cielo hablan hebreo. Es una suposición, porque Dios le dio el idioma al hombre, ¿verdad? Dios le dio el idioma a Adán. Dios creó a Adán hablando, leyendo. Lo creó hombre inteligente, hombre capaz, educado. Mucha gente quisiera nacer así, ¿verdad? Con todo el conocimiento, no tener que estudiar. Sí, nada más a él. Pero fue solo a él. Sí. Y el hombre, el único perfecto, ¿verdad? De ahí para abajo, todos somos lo que somos. Y hay que transitar el camino. Otra cosa, él no tuvo ombligo, nosotros tenemos ombligo. Así que vamos para adelante. Desde niños, él fue creado de luz. Voy a tener una herida. Él sacó de su costado para hacer a la mujer, ¿verdad? Ok, entonces si yo hablara lenguas humanas y angélicas, no significa que existen lenguas humanas y angélicas. Humanas sí, pero angélicas no. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. O sea, no tiene un sonido cierto. Y él explica más en cuanto a eso en el capítulo 14. Pero entonces vea los extremos. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, nadie tiene eso. El mismo apóstol Pablo, él tenía un conocimiento en parte. Pedro tenía en parte, Juan tenía en parte. Nosotros tenemos el conocimiento completo, porque tenemos toda la palabra revelada. Pero cada uno de ellos conocía en parte y en parte profetizaba lo que el Señor le iba dando. Así que nadie tiene, ni aún en ese entonces que estaba el don de conocimiento o el don de revelación,
nadie tenía todo conocimiento. Versículo 3. Y si repartiera todos mis bienes, vea, o sea, se queda sin comer. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Inclusive, si entregara mi cuerpo para ser quemado, eso es paganismo. No existe. Y no tengo amor, de nada me sirve. Luis. Es que aplicando la regla, ¿verdad? Entonces, ¿quién habla o escribe? Aquí el tema es el amor, pero no. No, en realidad no es el amor. El tema es los dones espirituales. Sí, pero. Que viene del capítulo 12. Sí, pero la palabra amor es la que está aquí señalando, porque él está haciendo todo esto y apunta al amor. Si no tengo amor, ¿verdad? Y entonces parece que el elemento que tenemos que entender nosotros es lo que él está diciendo, el amor. sí, si no tengo amor. Por eso, entonces lo que tenemos que entender es qué es el amor que Pablo está señalando aquí, para que nosotros lo entendamos. Sí, es condicional. Entonces, pero necesitamos ubicarnos de que el tema de los capítulos 12, 13 y 14 son los dones espirituales. Y el capítulo 13, muchos dicen que es parentético, y entonces se aparta del tema y habla del amor. Entonces, por eso es que estoy empecinado en que no aceptemos que el tema es el amor. El tema aquí en el capítulo 13 es el amor, para demostrar que aunque tenga todos los dones, si no tengo amor, de nada me sirve. Sí, es que en el caso mío, yo necesito tener claramente qué es el amor que Pablo está aquí señalando. No como el tema, ¿verdad? Sino como la condición. Sí, porque si usted me dice a mí, vea, es que Pablo está diciendo que podemos comprar un montón de cosas con dinero, ¿verdad? Una casa, un carro, pero a mí, yo que no sé qué es el dinero, no me logran definir qué es el dinero, me quedo batallando. ¿Y a qué se refiere Pablo con dinero? ¿A qué se refiere Pablo con amor? ¿Verdad? Si yo no tengo amor, entonces, y yo no sé qué es el amor. Aquí lo define. Entonces aquí viene la definición del amor. Muy bien. ¿De qué amor está hablando? Comienza el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa en mal, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Se puede coger el capítulo 13, 1 Corintios, y Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu, que es amor, con sus 8 características, y se pueden unir. Se pueden unir. Porque las 8 características del amor de Gálatas capítulo 5 y la definición del amor de 1 Corintios 13 se complementan, ¿verdad? Entonces, uno puede cogerlos y les recomiendo que lo hagan, de que cojan el paralelismo, ¿verdad? En una columna y en otra columna, y los vayan comparando. Sí. Ese versículo 4 yo no lo veo como definición. O sea, no reúne las condiciones para hacer una definición, sino lo que pone ahí es lo que tiene el amor, pero no me da una definición. Bueno, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero recordemos que el tema es los dones espirituales. Y si no hay amor,
aunque tenga todos los dones espirituales, tenga toda la fe, tenga toda la profecía, tenga todo conocimiento. Si no hay nada, si no hay amor, de nada le sirve. Entonces el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Vamos a definir estos tres términos. Porque en el capítulo 14 se usa el don de profecía. En realidad, profecía se puede definir de dos maneras. La primera, y que es la más aceptada, es el predecir el futuro por revelación de Dios, ¿verdad? La profecía. Entonces tenemos un libro profético en el Nuevo Testamento que es el Apocalipsis. Hay muchos libros proféticos en el Nuevo Testamento que nos habla de condiciones. Algunos de esos libros hablan de condiciones inmediatos, otros hablan de condiciones, o a veces en los mismos libros, de condiciones para el futuro. Algunos hablan de la primera venida de Jesús, otros hablan de la segunda venida de Jesús. Entonces, pero es profecía, donde está prediciendo el futuro, por inspiración de Dios. Luego está la profecía como predicación, como proclamación. Entonces, de esa profecía es que está hablando el apóstol Pablo en el capítulo 14. Que yo prefiero el don de profecía y decir 5 palabras en un idioma que me entienden y no 10,000 en un idioma que no me entienden. Está hablando de predicar, no está hablando necesariamente de predecir el futuro. Ahora, el don de predecir el futuro, el don de profecía, de predecir el futuro, va a cesar. Aquí lo dice en el versículo 8. Las profecías se acabarán. ¿Cuándo se acabaron? Se acabaron cuando Juan recibió la revelación en el año 96. Hasta ahí llegan las profecías. Leí un día de estos algo muy interesante que tal vez les puede servir si lo quieren anotar. Si una persona tiene una revelación y es conforme a las Escrituras, no hace falta. Y si no es conforme a las Escrituras, es falsa. Cójalo como quieran. Si es conforme a las Escrituras, no hace falta. Ya está la revelación. Y si no es conforme a las Escrituras, es falsa. Entonces, para decir que las profecías hoy y la revelación hoy no existe, ¿verdad? Esas personas que dicen que recibieron profecía, hermano, y que están anunciando cosas por venir, que como que hay mucho de eso en algunos lugares. Hay mucho, y especialmente en algunos grupos. Sí, correcto. Eso obedece a un estado ahí de enajenación mental o no, no es que no entienden las Escrituras y ellos creen que están recibiendo eso. Ahora, cuando reciben algo del Espíritu Santo, hay personas que usan mal el término. Yo recibí una revelación, pero es conforme a la Escritura. Entonces no es una revelación, ya fue revelada, es una iluminación, que Juan le llama en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27, unción. Y eso sí existe. A mí me ha pasado montones de veces, especialmente el púlpito. Hay una unción especial en el púlpito. Y me ha pasado montones de veces, yo estoy predicando y de pronto se me prende el bombillo. Y entiendo algo que yo no había entendido. Ahora, entonces los que creen en nuevas revelaciones dirían, me acaba de ser revelado. El Espíritu Santo me acaba de revelar. Dirían ellos, ¿verdad? Porque yo estoy recibiendo una iluminación, se me está prendiendo el bombillo. Yo estoy entendiendo, estoy conectando. Ah, mira, ajá. Dicen en inglés el momento ajá. Pero eso es, hermano,
como muy casuístico. Habla en español, Luis. Digamos que usted está en el púlpito y usted llega y recibe la iluminación, ¿verdad? Y usted... Lo transmito. Sí. Le da el sentido de la aplicación de la escritura. No, generalmente no lo digo, nada más Lo lo expongo. ¿Verdad? Y así lo hacen un montón de personas en un montón de denominaciones, utilizando, digamos, que recibieron esa iluminación. Sí, lo hacen correctamente y no hacen alarde. Ajá. Pero normalmente en algunas denominaciones hay alarde, ¿verdad? Y entonces están algunos grupos, sí, como que ellos están ungidos. Ajá. ¿Verdad? Y entonces vino el Espíritu, ¿verdad? Y los ungió y entonces hay una fraseología que le da una parte ahí mística, sí, que a mí me llama esa es una buena palabra, mística, que a mí me llama la atención. es correcto. Sí, la gente se queda, pero aquí está recibiendo la gloria, el individuo. Entonces hay que tener mucho cuidado la forma en que uno dice, ¿verdad? A veces yo digo, de vez en cuando yo digo, se me acaba de prender el bombillo. El Señor me acaba de iluminar qué significa eso. Acabo de atar cabos entre el pasaje tal y este pasaje. Ven qué interesante. Y lo expongo. Pero generalmente no hago eso, porque hay que evitar a toda costa llamar la atención hacia uno, porque hay tanto de eso en el mundo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando yo estaba en la iglesia de Bron y transmitíamos todos los domingos en vivo, Dios contestaba y Dios hacía obras maravillosas. Recuerdo un caso llamaron pidiendo oración porque tenían 11 años de no saber nada del papá y no sabían si estaba vivo o no. Lo pusimos en oración y durante el mismo culto llamaron llorando diciendo que acaba de llamar. Y así como eso. Pero yo me cuidaba mucho de yo no orar. Porque si yo oro y el Señor contesta, la gente entonces dice que el hermano Walter tiene un don especial, un don de intercesión o un don de sanidad o lo que sea. Entonces yo ponía a otros hermanos a orar. Entonces el Señor recibía la gloria a través de la iglesia. Además, había un grupo de hermanos, yo les he contado que había un grupo de hermanos que se alternaban. No se alteraban, se alternaban. En grupos de tres mujeres, 3 hombres, un domingo 3 mujeres, otro domingo 3 hombres. Y entonces durante todo el culto, ellos estaban orando por el culto y cuando comenzaban a entrar las peticiones, entonces estaban orando por las peticiones, ¿verdad? Ellos estaban entonces a un lado aquí, a un lado del púlpito, en uno de los cuartos de escuela dominical que también servía para vestidor de bautisterio. Y ahí estaban, desde el principio del culto estaban ahí. Por eso se alternaban, porque perdían el culto. Pero estaban en ese grupito de oración y la pasaban bien ahí los hermanos o las hermanas. Entonces hay poder, hay intercesión y además de eso entonces la oración que se hacía antes de la ofrenda. Así que todo eso hay que cuidarse de que la gente no crea de que la persona tiene dones especiales, porque no los tengo, porque no existen hoy, ¿verdad? Esos dones especiales, ya se sabe. Pero el Señor sí contesta y es maravilloso ver la obra. Nosotros nos gozamos y los hermanos que estaban orando allá, cuando se les contaba, a veces se ponían a llorar, ¿verdad? Entonces todo eso pasaba, pero hay que tener cuidado. Entonces si yo estoy predicando, por ejemplo, y de pronto yo entiendo algo que no había entendido y me está pasando mucho ahora, entonces qué lindo, lo comunico. Simplemente lo comunico. Y entonces, porque hay una unción especial. Ahora, a veces yo jugando, cuando yo le presto mi Biblia a alguien, le digo, cuidado porque esa Biblia es ungida. Y entonces, pero les aclaro, la suya también. Sí. La Biblia mía no tiene una unción especial. Yo toco al que predica y entonces digo, necesito la unción suya. Bueno, a veces hay que orar porque a veces, hermanos, lamentablemente, vemos en la predicación que no está la unción.
lamentablemente, trágicamente. Vemos que el hombre es el que está predicando. Entonces, a mí me ha pasado más de una vez. Yo estoy de oyente y yo digo, Señor, dale la unción porque la necesita. Porque yo estoy escuchando al hombre, no estoy escuchando palabra de Dios. A veces es como mucho manejo de la escenografía, como que todo está tan preparado que uno dice, mira, esto es como una obra de arte, lo practicó increíblemente. Ajá. Y vino y se lució. Sí. ¿Verdad? Y entonces... Sí, es una cátedra, es una exposición, una obra de arte. Sí. Pero no es espiritual. Sigamos. Entonces, las profecías se acabarán. Quiero parar un momentito aquí para decir de que todos estamos de acuerdo con lo que dice el versículo 8. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, el conocimiento se acabará. Todo el mundo está de acuerdo con eso. La diferencia es ¿cuándo? Esta es la diferencia. ¿Cuándo? Nadie pelea el versículo 8. El pleito está en el versículo 9. Entonces, sigamos en el versículo 8. Las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas. Y el conocimiento se acabará. Ahora, tomen nota que hay 3 palabras aquí. 2 es la misma palabra. Acabarán o acabará. Pero hay una que es otra palabra. Ahora, no solamente es otra palabra, sino que también está en otra voz en el griego. Donde dice, las profecías se acabarán, están en la voz pasiva. O sea, será llevada a cabo por fuerza exterior. Igualmente, donde dice el conocimiento se acabará, está en voz pasiva. Quiere decir que un agente exterior hará que se acabe. Pero la palabra griega, donde dice cesarán las lenguas, está en la voz media. La voz media significa que las lenguas acabarán por sí solas. Nadie las va a quitar. Nadie las va a quitar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a dar mi interpretación. Es un criterio, tal vez estoy equivocado, pero lo que yo creo, lo que yo pienso, es de que ya Dios no repartió más, sino que los tenían probablemente murieron con ellos. Tal vez llegó un momento en que ya no sé. Pablo dijo que él hablaba en lenguas más que nadie. No se menciona a los otros hablando en lenguas, solamente en el día de Pentecostés. Por cierto, en el día de Pentecostés también mucho se discute qué pasó en el día de Pentecostés. Sabemos que se hablaron 15 idiomas. Ahora, 15 de los que estaban predicando estaban hablando en diferentes idiomas, o Pedro estaba hablando y cada uno entendió en su propia lengua. No sé. Hay diferentes criterios. De todos modos, está bien cualquiera de los dos, ¿verdad? Sea que habían varios que estaban hablando al mismo tiempo, o sea, Pedro hablaba y los demás entonces también hablaban y cada uno escuchaba en su propio idioma. Sería un poco confusión, todos hablando a la vez. O Pedro predicaba y cada uno lo escuchaba en su propio idioma. Porque eso es lo que dicen en Hechos 2. Yo lo estoy escuchando en mi propio idioma, ¿verdad? ¿Qué realmente ocurrió? No sabemos. Lo que sí sabemos es que eran lenguas, eran idiomas, no era jerigonza. Eran lenguas, eran idiomas, ¿verdad? Bien. Es interesante, ¿verdad? Sí. Sí, interesante. Ahí tiene otro criterio para que rumemos, ¿verdad? Yo lo veo como una parte de un ente traductor que es el Espíritu Santo para el entendimiento de cada uno de ellos. Eso es lo que yo también pienso, de que Pedro hablaba, Pedro predicaba, y cada uno lo escuchaba en su propia lengua materna. Sí. Entonces yo creo que eso fue lo que posiblemente pasó. Bien, volvamos. Qué interesante, ¿no? Sí, sí.
Pero entonces lo vemos aquí, donde dice en el versículo 8, las profecías se acabarán. O sea, va a llegar un momento en que no hay más profecía. Hablando de predecir el futuro. La última profecía fue la revelación que Juan recibió, ¿verdad? El Apocalipsis. Cesarán las lenguas. ¿En qué momento? Aquí volvemos a aplicar lo que dice en Miqueas 5:2, conforme a los días de la salida de Egipto, 40 años. Entonces muchos piensan que posiblemente no se quitó, sino que murieron con ellos. Hay diferentes criterios en cuanto a eso. Lo que estamos seguros, eso sí estamos seguros, es que no se dieron más dones. No se dieron más dones. Yo personalmente creo que probablemente llegó hasta 40 años, estamos hablando del año 67, 8, por ahí. Y el conocimiento se acabará. Entonces le dicen a uno, no, pero es que el conocimiento no se ha acabado. No, aquí está hablando del don de conocimiento. Y Pablo lo define más adelante. Él habla en cuanto a esto. Versículo 9. Perdón, yo dije que el pleito está en el 9, el pleito está en el 10. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ok, a ver si podemos ubicarnos. En parte conocemos el don de conocimiento. En parte profetizamos, predecir el futuro. Y cada uno recibía en parte. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces el pleito está en qué es lo perfecto. O sea, todo el mundo acepta que cuando venga lo perfecto esto se va a acabar. Los dones se acabarán. El pleito está en qué es lo perfecto. O sea, ¿cuándo? Porque los que dicen que ellos están ejerciendo estos dones milagrosos, don de sanidad, don de lenguas, etc., nuevas revelaciones, etc., lo que ellos dicen es de que eso está refiriéndose a la segunda venida de Cristo, cuando venga lo perfecto. Pensemos un momento, pensemos gramaticalmente. ¿En qué género está lo perfecto? Está en género neutro. En español nosotros tenemos 3 géneros, ¿verdad? Los homosexuales dicen que hay como 8, pero hay 3 géneros: masculino, femenino y, gramaticalmente, masculino, femenino y neutro. Ok, ¿verdad? En español normalmente nosotros usamos el neutro para referirnos a cualidades, características, lo bueno, lo hermoso, lo lindo, lo perfecto, lo maravilloso, y lo usamos mucho con adjetivos, ¿verdad? Para describir cosas, y usamos el género neutro. Por cierto, lo perfecto es un adjetivo usado sustantivamente, como un sustantivo, porque tiene artículo. Entonces está en el término neutro, está en el género neutro. Se usa en algún idioma el género neutro para referirse a una persona. No. Se usa el masculino o el femenino. No se usa nunca el género neutro para referirse a una persona. O es masculino o es femenino. Entonces, hay un pasaje, no recuerdo ahorita dónde está, hay un pasaje donde habla de Jesucristo, donde dice el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Ese es un caso donde se está hablando de una cualidad, o sea, un adjetivo, y se está usando sustantivamente. Pero para referirse a Jesucristo, ¿cuál artículo, qué género está usando? El masculino. Exactamente, está usando el masculino. El justo.
Porque si diera lo justo, no está hablando de Jesucristo, está hablando de la cualidad. Cuando él dice el justo, entonces está hablando de una persona, en este caso Jesucristo. Así que si esto estuviera hablando de Jesucristo, no diría lo perfecto, sino que diría el perfecto. Más cuando venga el perfecto. Se puede estar refiriendo a la escritura, a la completud de la Biblia. Es exactamente. Ahora, lo dicen a uno, no, pero es que la Biblia no es perfecta. Salmo 119, por favor. La perfecta ley. Salmo 119, que es un acróstico hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, usa en muchos pasajes. Ponga la concordancia y busque la palabra perfecto. A ver cuántas veces se usa perfecto para hablar de la Biblia, ¿verdad? Ahora, en el griego, recuerden que esto se escribió en griego. En el griego, el término libro singular es biblión. Entonces se dice to biblión. Plural, ta biblia. Les cayó la peseta. Nosotros le llamamos a esto la Biblia. En el griego estamos diciéndole los libros, en plural, los libros, la Biblia. Estamos usando entonces una palabra griega para referirse al libro, en el plural, porque es un conjunto de 66 libros. Y nosotros decimos Biblia. Hay un pasaje, vamos a Apocalipsis capítulo 20, donde aparece precisamente ese término. Donde se abren los libros. Exactamente. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. En griego, ta Biblia. Y otro libro, to biblión, fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde están escritos los nombres de los salvos. Entonces tenemos dos, un libro y un juego de libros. Ahora, donde dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Cuál es el parámetro por el que se va a juzgar? La Biblia. Estos son los libros de los que está hablando aquí. Y ahí está en el griego, ta Biblia, ¿verdad? Los libros. Volviendo entonces a 1 Corintios 13, 10, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo perfecto se refiere a la palabra de Dios completada. Mientras se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, cada uno conocía en parte, ¿verdad? Por ejemplo, los que escribieron lo que nosotros llamamos 4 evangelios, que es un solo evangelio, son 4 historias diferentes de la vida de Cristo. Entonces Mateo, a ver, ayúdenme, Mateo, el énfasis en Mateo, ¿cuál es? ¿Cuál es la perspectiva de Mateo? Ah, ya veo lo que tengo que preguntar en el examen. Mostrar a Cristo como rey. Como rey y, o sea, como hijo de David, y cumplimiento del pacto davídico y cumplimiento del pacto, la simiente. ¿Quién fue llamado para producir la simiente?
Abraham. Abraham. El pacto de Dios con un hombre para producir un pueblo que produce el Salvador. Entonces, es el pacto davídico y el pacto abrahámico. Marcos, ¿cómo lo presenta? Como el siervo. Como el siervo, como el esclavo. En griego, doulos, que significa esclavo comprado por dinero. Lucas, ¿cómo presenta a Jesús? Como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. En Lucas, la genealogía es de María, Es la inversa. ¿verdad? Y esa es la inversa. Y es de María. Entonces, Él es el Hijo del Hombre. En Lucas, Él es el cumplimiento de ¿cuál pacto? La primera promesa de un Salvador. De Génesis 3:15. Exactamente. Génesis 3:15. Entonces, Él es la simiente de la mujer. En Lucas, Él es la simiente de la mujer. Y Juan, ¿cómo lo presenta? Como el Verbo. Sí, como el Verbo, el Dios encarnado, El Hijo de Dios. el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, en Marcos y en Juan no hay genealogía. Porque los esclavos no tienen genealogía y los dioses no tienen genealogía. ¿Ok? Entonces, tenemos 4 perspectivas. Luego, en las epístolas, tenemos entonces, cada epístola es diferente. Porque fue escrita contestando o respondiendo a situaciones diferentes. Y gracias a Dios por todo eso. Inclusive, yo he dicho, gracias a Dios por los problemas que había en las iglesias de aquel entonces. Porque si no fueran por esos problemas, no tendríamos las respuestas que tenemos en las epístolas. Qué bueno que los Gálatas estaban queriendo volver a la ley. Porque entonces tenemos la respuesta. Qué bueno que la iglesia de Corinto estaba en toda esa calamidad. Porque tenemos, entonces, ¿cómo es que el Señor, a través de Pablo, enfrenta esas cosas? ¿Verdad? Cada uno entonces recibió en parte. Entonces lo que dice aquí, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces dice el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Y eso qué tiene que ver con nada? No, no les voy a decir. Piensen. La perspectiva. Muy perezosos. La perspectiva del niño que no tiene la forma de juzgar de un adulto, no tiene los conocimientos, no tiene los parámetros. ¿De acuerdo? ¿Y qué tiene que ver eso con nada? ¿Qué tiene que ver eso con el tema? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La palabra hombre significa ya maduro. O sea, aquí se refiere como a la madurez de que habla primero cuando menciona los 3 hombres. No De tanto, la Biblia. no tanto, sino más bien, ¿cuál es el tema? Los dones. El tema de los dones. Y aquí específicamente está hablando de cuándo cesarán esos dones milagrosos, cuándo van a cesar. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora entonces habla de la niñez y la madurez. Apliquen eso al tema. Quiero el humo. Los dones eran por un periodo. Y Sí. entonces uno tiene un periodo para ser niño y después va a entrar a otra etapa. Exactamente, excelente.
Los dones especiales, o los dones milagrosos, eran parte de la niñez de la iglesia. Cuando ya llegó la palabra revelada, ya está la madurez. ¿Cómo sé yo cómo Dios me ve? ¿Cómo sé yo cómo Dios me ve? Por la revelación. ¿Cómo sé yo cómo Dios me ve? Bueno, a través de la escritura. Exacto, a través de la escritura. Ajá. Leyendo la Biblia, entonces yo veo cómo es que Dios me ve. Cuando no está todavía la escritura concluida, del Nuevo Testamento, entonces hacen falta los dones especiales, porque están en el proceso, están en la transición. Vamos a Juan, capítulo, nunca me acuerdo si es el 13 o el 14. Eh, 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces está en la parte dual. El Espíritu Santo les iba a recordar lo que ellos habían visto y oído para que lo escribieran. Esos son los evangelios. Pero la parte que faltaba de la revelación, porque Él no pudo darles todo porque no estaban listos, eran niños, entonces no estaban listos todavía. Pablo se lo dice a los carnales, en 1 Corintios 4, niños. Así que ya viendo lo perfecto, entonces ya no son niños, sino que son adultos, son maduros, porque tienen la palabra de Dios. Bueno, por lo menos pueden ser. Algunos, aunque tienen la Biblia, no lo son, pero pueden ser, porque tienen todo lo necesario para hacerlo. Así que el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Mientras el Espíritu Santo le estaba enseñando a los apóstoles todas las cosas, ellos estaban escribiendo, pero en ese periodo transitorio hacían falta los dones milagrosos, porque no estaba completada la palabra todavía. ¿Cómo identificaba la gente a Jesús? A través de los milagros. Dicen en Juan capítulo 2, de que después que Él convirtió el agua en vino, entonces los discípulos creyeron en Él. Antes de eso estaban creyendo por el testimonio de ¿quién? De Juan el Bautista. Pero cuando vieron entonces la señal del agua convertida en vino, creyeron en Él. Que es el primero registrado, ¿no? Exactamente, es el comienzo de señales. Vemos entonces que la gente creía en Él por los milagros, por las señales. Igualmente con los apóstoles. La gente creía en ellos viendo las señales que hacían, porque no tenían otro parámetro. Ahora, podía leer el Antiguo Testamento y entender lo que se decía en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, ¿verdad? Y eso lo veían. Pero hacían falta las señales. Pero cuando ya se terminó de escribir el Nuevo Testamento, ya no hacían falta. Ya no hacían falta. Por eso entonces dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Porque ahora vemos por espejo oscuramente. Ahora, en estos versículos 12 y 13, hay tres palabras ahora.
porque ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como también soy conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Los dos ahora, del versículo 12, significan ahora en este momento. Y ahora, en este instante, vemos por espejo oscuramente. Recuerden que los espejos de aquel entonces eran bronce bruñido. Entonces no se veía claramente, se veía oscuramente. Mas entonces, cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo Dios me ve? Yo veo cara a cara a Dios a través de la palabra. Ahora conozco en parte, dice Pablo. Ese ahora es ahora en este momento. Mas entonces conoceré como también soy conocido, porque voy a tener la revelación completa. Ahora, el versículo 13, la palabra ahora es otra palabra. La palabra del versículo 13 es y de ahora en adelante. La palabra del versículo 12, las dos veces que aparece ahora, es en este momento. Pero la palabra del versículo 13 es de ahora en adelante. Y de ahora en adelante permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Concluyo esta lección comparando 1 Corintios 13:13 con 1 Corintios 12:31. 1 Corintios 12:31, pero ustedes están procurando los mejores dones. Mas yo muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios 13:13, pero el mayor de ellos es el amor. La palabra que se traduce mayor es megas en el griego. Es la misma palabra que se traduce mejores en el versículo 31 del capítulo 12. Megas. Entonces, ellos estaban procurando los dones megas. Y él les dice en el capítulo 13, el don megas es el amor. ¿Está bien? Muy bien. Claro como el agua. Ahora sí, vamos entonces a Más claro. tener el receso. Más claro ni el agua, ¿verdad? Vamos abajo, tenemos el receso ahí, a ver qué encontramos ahí. No vamos a tener devocional. Lo tenemos aquí, para que quede Sí. grabado. Sí. Lo hemos estado haciendo aquí, ¿verdad? Sí. Para que quede grabado. Sí. Muy bien, lo hacemos aquí entonces. Quedamos en 1 Timoteo 4, quedamos en el versículo 6. Muy bien. Entonces aquí vemos en 1 Timoteo 4:6 la importancia de lo que él está presentando. Si esto propones a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Versículo 7. Mas desecha las fábulas profanas y de viejas. Entonces, versículo 6, la palabra de la fe. Versículo 7, deseche cuentos, fábulas profanas. Nosotros decimos aquí en Costa Rica, cuento vieja. Ahora, antes que alguien se ofenda, no todos los cuentos de vieja vienen de mujeres, ¿verdad? Hay más de un viejepatio hombre. ¿Ustedes saben de dónde viene ese uso de viejepatio? Esto viene de los barrios, y todavía hay algunos de esos, donde por dentro se comunican todas las casas. Hay como una placeta central. Entonces generalmente todas las casas son de un solo dueño, o puede ser de dueños diferentes, pero adentro se comunican. Hay una especie de patio que está ahí. Eso es el chavo, ese patio donde se lleva a cabo toda la escena de el chavo y la bruja del 71 y toda esa cuestión. Ese es el patio
donde habla de viejo patio. Porque viejo patio es que todos los chismes se comentan ahí en ese patio. Entonces, lo que pasaba exactamente, o sea, el chavo es exactamente lo que ocurre en esos lugares, ¿verdad? Y uno se ríe y se goza, pero más o menos así es. De ahí donde viene el término viejo patio, donde todo se conoce, todo el mundo conoce porque todos son vecinos ahí por dentro. No por el frente, sino ahí adentro, donde se comunican. Entonces, ahí es donde viene. Entonces Pablo dice, desecha, versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Ahora, él compara en el versículo 7 el ejercicio para la piedad versus el ejercicio corporal. El ejercicio corporal, él dice, para poco es provechoso. No, no es que para poco es provechoso. No es provechoso para las cosas espirituales. Para lo físico sí, ¿verdad? El ejercicio corporal es bueno para lo físico, pero no tiene nada que ver con lo espiritual. Y el tema aquí es hablando de la espiritualidad. Entonces, ejercítate para la piedad. O sea, así como hace ejercicios en lo corporal, haciendo calistenia, atletismo, lo que sea, alzando pesas, lo que sea. Entonces, ejercítate para la piedad. ¿Cómo nos ejercitamos para la piedad? Piedad es de fe, lo espiritual. ¿Cómo nos ejercitamos? ¿Cómo crecemos espiritualmente? Con el estudio de la Escritura, La palabra de Dios, donde Dios nos habla, atesorar en el corazón. atesorar en el corazón. Oración. La oración. La palabra, Él nos habla. La oración, nosotros le hablamos. Y no olviden el tercer elemento, la adoración. ¿Verdad? Entonces, ese es el ejercicio espiritual. Ahora tenemos la adoración personal y la adoración corpórea. La adoración personal es que cada día nosotros, cuando pasamos un tiempo con el Señor, entonces leemos su palabra, oramos y lo alabamos, lo adoramos. Cuando nos congregamos como cuerpo, o sea, como iglesia, entonces ahí está la adoración corpórea. Y cuando nosotros entonces hemos estado teniendo este ejercicio espiritual durante la semana, al reunirnos como cuerpo, se potencializa. Es contagioso. Y salimos entonces, como dicen en inglés, en nube 9, como flotando, ¿verdad? O sea, estuvimos en la presencia del Señor. Lamentablemente hay muchos cultos que no es así. Porque muchas veces los hermanos llegan, aquí estoy, bendíceme si puedes. Vine vacío y probablemente voy a estar igual. Y esa actitud no contribuye. Pero si nosotros traemos las experiencias espirituales de la semana con nosotros y nos congregamos como cuerpo, como iglesia, entonces eso nos va a ayudar y vamos a salir listos para enfrentar otra semana. Y es de eso que está hablando. Entonces dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente y de la venidera. Entonces él termina diciendo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Bien, amén. Quedamos entonces en el 10.